¿Te has preguntado alguna vez si existe una manera práctica, eficaz, efectiva y sorprendente al mismo tiempo de conectar profundamente con Dios usando única y exclusivamente tu mente? Prepárate, porque lo que vas a descubrir, lo que te voy a revelar aquí, puede transformar por completo tu visión sobre tres aspectos: sobre espiritualidad, sobre emociones y sobre el sentido mismo de la vida. Comencemos. La programación neurolingüística, PNL, es ampliamente reconocida por su capacidad transformadora en aspectos psicológicos, emocionales, conductuales y, por supuesto, comunicacionales. Sin embargo, existe un nivel aún más profundo y trascendente donde la PNL puede operar, donde la PNL nos puede ayudar, y es el ámbito espiritual. En este vídeo exploraremos cómo las técnicas y herramientas de la PNL pueden convertirse en auténticas guías prácticas, eficaces a la mano para nuestro despertar espiritual y cómo mediante ellas, mediante estas guías, podemos acercarnos significativamente a una conexión genuina con Dios. De nuevo, insisto, la creencia en un ser superior es la clave que te va a ayudar a despertar. Porque este despertar espiritual a través del autoconocimiento solo es posible cuando tenemos ese tipo de creencias. El principio fundamental de la PNL es la comprensión del funcionamiento interno de nuestra mente, el funcionamiento de la herramienta más extraordinaria que tenemos entre los dos oídos, que es el cerebro, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Este conocimiento profundo sobre nosotros mismos constituye el primer paso esencial hacia un auténtico despertar espiritual. Es imposible establecer una conexión verdadera con lo divino sin entender primero cómo percibimos y sentimos y reaccionamos nosotros ante la vida. Nos conocemos primero y en base a conocernos ampliamos nuestro conocimiento a Dios. Cuando utilizamos técnicas de PNL, como por ejemplo el metamodelo del lenguaje o la reprogramación de creencias limitantes, no solamente mejoramos nuestra calidad de vida en nuestra vida cotidiana, en el plano cotidiano, sino que también clarificamos nuestro paisaje interior y facilitamos una conexión más profunda con nuestro espíritu. Al facilitarnos la existencia es cuando nos damos cuenta de nuestro auténtico y verdadero poder. Entre las diversas técnicas que ofrece la PNL, existe una especialmente poderosa que puede ayudarnos enormemente en nuestro viaje espiritual. Se conoce como los puntos de vista perceptuales. Esta técnica fue originalmente creada para aplicaciones terapéuticas centradas sobre todo en la resolución de conflictos interpersonales. Es decir, un conflicto que tengo con otra persona y que no he sabido resolverlo, ni por lo visto tiene solución a lo largo del tiempo, y entonces es cuando aplico esta técnica. Porque implica tradicionalmente que voy a ser capaz de utilizar mi percepción en tres posiciones básicas. La primera, la posición uno, le llamamos a cuando nosotros observamos la experiencia que estamos viviendo desde nuestros propios ojos. Experimentamos nuestras emociones y nuestros pensamientos personales. Por supuesto, si me quedo en esta posición, siempre tendré yo razón. La segunda posición o posición 2 es aquella que nos permite observar la experiencia desde los ojos de la otra persona, desarrollando una empatía y una comprensión profunda de las emociones ajenas que las que no sería capaz si no estuviera en segunda posición. Por supuesto, la segunda posición le da la razón a la otra persona. Y la tercera posición es cuando nosotros somos capaces de observar la experiencia desde un punto neutral, como un observador objetivo que contempla la situación sin implicarse emocionalmente en un lado o en otro. Es alguien que de manera objetiva es capaz de entender ambos puntos de vista. Sin embargo, se puede todavía integrar una cuarta posición perceptual, porque esto nos permite llevar esta técnica al ámbito espiritual y complementaríamos las tres anteriores, fíjate lo que te voy a decir, con una perspectiva trascendente que va mucho más allá de lo personal, lo interpersonal y lo objetivo. Hace unos 30 años, te cuento la historia, tuve la oportunidad de asistir a una formación de PNL impartida, por cierto, por un muy singular y sorpresivo formador, un padre jesuita, algo que era para mí en ese momento inesperado. En el evento, donde por cierto no cabía un alfiler y éramos aproximadamente 1000 personas, este originalísimo e inesperado instructor de PNL nos enseñó cómo la presencia de Dios podría constituir la cuarta posición perceptual. Me pareció simplemente genial y
Debo de confesar que en ese momento mi espiritualidad no estaba precisamente en la mejor forma. Diría que se encontraba en embrión, es decir, casi casi naciendo, por decirlo suavemente. Esta cuarta posición nos permite acceder a una visión espiritual elevada, lo que nos va a dar la posibilidad de transformar la técnica en una poderosa herramienta de crecimiento interno y de conexión divina. Esta conexión divina nos permite, además, una perspectiva verdaderamente única, reveladora, una perspectiva que es imposible de generar en nuestra naturaleza humana. La cuarta posición perceptual de la que estamos hablando consiste en percibir la misma experiencia, no la cambias mentalmente, por supuesto, desde una perspectiva trascendente, divina, desde el punto de vista de Dios. Desde esta posición alcanzamos no solo un estado de profunda compasión hacia nosotros mismos, por supuesto, y hacia los demás, sino que también logramos experimentar un sentido auténtico de unidad y armonía universal. Practicar consistentemente, constantemente esta cuarta posición implica la capacidad de preguntarse conscientemente cosas como, por ejemplo, ¿cómo observaría Dios esta situación? Es, te vas a reír, porque eso me pasó a mí la primera vez que lo hice, pero es que es curioso cómo lo observaría Dios. ¿Le quitaría importancia? ¿Qué podría enseñarme esta experiencia desde una perspectiva espiritual superior? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué significado tendría para mí en términos de crecimiento y evolución espiritual esta situación vista desde los ojos de Dios? Al plantearnos estas preguntas regularmente, entrenamos nuestra mente para adoptar perspectivas espirituales más profundas y significativas. Imagínate que tú no puedes, por concepto, por definición, por tu esencia humana, no puedes tener la visión global. No puedes tenerla ni en términos de globalidad, ni en términos de tiempo. Tú no sabes a qué te va a llevar a futuro esta relación. No tienes ni idea. Lo que sí sabes es que Dios tiene ambas ideas. Entiende la perspectiva global con seguridad, por definición, y sabe a futuro cómo va a estar el asunto. Entiende que si a ti te faltan esas dos cosas, lo único decente, lo único lógico, lo único sensato en una situación en donde no estás encontrando la solución es depender de esa personalidad, personaje, ser, esencia, o llámalo como tú quieras, que sí tiene esos dos aspectos, que ve la totalidad y que tiene el control absoluto del tiempo. Ve el futuro para hacértelo más sencillo de entender. Un momento, necesito hacer algo, urgente. Bueno, por lo menos importante. Uf, qué alivio. Bueno, esto es el mejor invento que tiene la humanidad. Yo lo llamo el rascadios, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier cantidad de dinero, muy, muy barato, cualquiera lo puede tener, está a la mano de cualquiera, pero lo más importante es que tiene tres condiciones por las cuales yo lo llamo rascadios. Una de ellas es porque es muy extensible y llega a cualquier lado. Donde sea que tienes el picor, ahí llega. Segundo, porque es muy efectivo, porque alivia inmediatamente sin crear ningún efecto secundario. Y tercero y más importante tal vez, es porque está a la mano siempre que lo necesito. Lo puedo llevar conmigo a cualquier lado, es muy práctico, es muy útil. Así que ya que tenemos a nuestra mano un recurso extraordinario, entonces continuemos. Otra técnica muy poderosa de la programación neurolingüística que facilita nuestro despertar espiritual es lo que se conoce como visualización asociada. Y es especialmente útil para experimentar plenamente estados muy elevados de conexión espiritual y de unidad con el todo, que finalmente es de lo que se trata. La visualización asociada, y se llama así asociada, porque es particularmente efectiva para experiencias espirituales. ¿Y por qué? Pues simplemente porque permite experimentar emociones y sensaciones en primera persona. ¿Recuerdas las tres posiciones perceptuales, verdad? Y esto, al experimentar esas sensaciones en primera persona, nos permite generar una vivencia profunda, auténtica. Al diferenciarse de otros métodos de visualización que mantienen cierto nivel de distancia emocional, la visualización asociada lo que nos permite es intensificar nuestra percepción interna, la experiencia vivida como si fuera real. Y esto potencia así la sensación real y tangible de conexión con lo divino y el universo. Este ejercicio que voy a comentar contigo puede iniciarse desde una posición disociada, es decir, cuando yo me veo a mí mismo, incluso doblemente disociada, es decir, que yo me veo a mí mismo viéndome a mí mismo, viéndome desde fuera, como en una pantalla de cine.
El proceso es el siguiente. Empecemos por la doble disociación. Imagina que estás en un cine, que en ese cine estás tú, por ejemplo, en la cámara o en la habitación donde está la cámara de proyección. Y desde esta cámara de proyección te observas a ti mismo sentado en el cine y ves que tú mismo estás viendo una pantalla en la que estás tú también. Pero tú no estás viendo la pantalla. Solamente te estás viendo a ti sentado en el cine que observa una película en la que tú también estás. Solamente que tú, desde donde estás, solo ves al que está sentado. Vamos a iniciar la disociación primera. Ahora, lentamente nos vamos a ir acercando a esa persona que está sentada. Y ahora, desde el punto de vista de la persona que está sentada, tú ves la pantalla. Ya te integraste en la persona que está sentada. Ya eres tú sentado. Y ahora ves en la pantalla, te ves a ti mismo en una experiencia espiritual. Te ves a ti mismo en una experiencia totalmente plena, viviendo la conexión con el todo en un estado de gracia. Y es en ese momento donde tú ya puedes iniciar el viaje desde donde estás hasta dentro de la pantalla. Esto se llama asociación plena y desde luego potencia la intensidad emocional y espiritual del momento. Esta asociación plena te va a permitir experimentar de manera más auténtica y profunda que de ninguna otra forma tu conexión con Dios y con el universo. Esta técnica se utiliza para la superación de fobias, que son esos miedos tremendos que de manera irracional nos impiden tener una conducta social aceptable ante un estímulo que no tiene el sentido que nosotros le estamos dando. Ejemplo, miedo a las serpientes. Es verdad que algunas serpientes son peligrosas y hay que estar muy lejos de ellas, pero otras no. Nuestro miedo a las serpientes puede llegar a ser tan irracional que hasta un gusano de algo nos asusta. O, por ejemplo, el miedo a los ratones. Los ratones tienen más miedo que tú de lo que tú jamás podrás tener de ellos. Te lo aseguro. Aunque te atacan con un miedo enorme. Así que cuando tú tienes un miedo irracional a los ratones, a eso se le llama fobia. Bien, pues esta técnica es sorprendentemente efectiva para en 15 minutos de reloj eliminar una fobia de esta naturaleza que ha estado contigo por años, la puedes eliminar por el resto de tu vida. Ese es el poder de la PNL. Ahora imagínate que tú eres capaz de asociarte con una experiencia plena, espiritual, de crecimiento, de plenitud, de unión con el todo. Esto es algo que te va a dejar marcado para siempre. La PNL también puede actuar como un catalizador espiritual cuando se integra con prácticas espirituales tradicionales como por ejemplo la oración y la meditación. La PNL enseña el poder del lenguaje positivo, el poder de las visualizaciones claras y la gestión emocional efectiva, que son herramientas que al aplicarse en nuestras prácticas espirituales pueden potenciar, pueden intensificar enormemente nuestra conexión con lo divino. Pueden potenciar enormemente nuestra sensación de gracia en ese momento. Al orar o meditar con técnicas de PNL podemos hacerlo con una intención todavía más clara. Todavía podemos alinear más nuestros pensamientos. Y todavía podemos hacer que nuestras emociones y deseos también estén alineadas con nuestros objetivos espirituales, sobre todo los más elevados. Esto nos permite visualizar claramente nuestra conexión con Dios, sentir la presencia divina en nuestro interior y, por supuesto, gestionar nuestras emociones limitantes, como por ejemplo el miedo, la culpa o la duda, mediante técnicas que además de ser muy sencillas, técnicas neurolingüísticas, pueden enriquecer notablemente nuestra práctica espiritual. Por ejemplo, durante la meditación o la oración, podrías utilizar técnicas de visualización clara y lenguaje positivo para crear mentalmente una escena donde experimentas profundamente la presencia y el amor de Dios. Al anclar emocionalmente estas sensaciones positivas mediante gestos o palabras específicas, que es una de las técnicas de la PNL que se llama técnica del anclaje, puedes acceder posteriormente, en otro momento que estés meditando o que estés orando, puedes acceder fácilmente a este estado espiritual elevado siempre que lo necesites. Solamente tendrás que repetir ese gesto o esa palabra que en el momento en que estabas experimentando la sensación intensamente usaste. Al usar esa palabra o ese gesto coincidentemente con la experiencia, con la sensación o con la emoción, se unen, se dice que se anclan. Esto, si lo haces suficiente cantidad de veces y la emoción es suficientemente intensa, en el futuro, con solamente aplicar el gesto, recuperarás la emoción y la sensación. Y, escucha bien lo que te voy a decir, cada vez te va a ser más fácil y más fácil y más fácil alcanzar estos estados de conexión con la totalidad. Y lo que acabo de hacer es una sugestión hipnótica.
La espiritualidad trata fundamentalmente sobre conexión, unidad y amor. La programación neurolingüística, al brindarnos estas herramientas prácticas para manejar nuestra mente y emociones, nos ayuda de manera única a alcanzar ese estado interno de paz y conexión que nos acerca, por supuesto, directamente a Dios. Porque, mira, al final, comprender nuestra mente significa tocar, aunque sea brevemente, la esencia misma de lo divino.